Parece, empezamos con el primer contenido del día, lo adelantaba Ana María. Es esta campaña, Bien Criados, una campaña que es financiada por la Unión Europea, desarrollada por ONU Mujeres en conjunto con InMujeres del MIDES, que lo que busca es erradicar o cambiar los hábitos de crianza para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Para eso les doy la bienvenida a Pablo Ruiz, que es coordinador general de la ONU, y Magdalena Furtado, en representación de ONU Mujeres. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Bienvenidos. Interesante el planteo que ustedes hacen en cuanto a esta campaña de Bien Criados. Históricamente creo que muchos nos hemos criado con ese concepto de si un varón llora, le dicen, no seas malcriado. Si una niña hace algo que no es aparentemente o entre comillas típico de niña, como intentar subirse a un árbol, la madre o el padre le dice no, eso no es para niñas. ¿Va por ahí el concepto de tratar de poner sobre la mesa y debatir sobre cómo estamos impulsando la crianza? Sí, justamente esta campaña lo que trata de hacer es intentar hacer un llamado a un esfuerzo consciente de revisar todas esas frases hechas, ¿no? Como tú decías, los hombres no lloran. ¿Y por qué los hombres no pueden mostrar sus emociones, ¿no? Eso condiciona, limita. Las princesas nos ensucian, pero ¿por qué las niñas no pueden jugar libremente ¿no? Entonces, es como tratamos de buscar todas esas costumbres arraigadas, pero no son costumbres buenas que amplíen la libertad, los derechos, sino que son justamente estereotipos perjudiciales que limitan y que ponen expectativas, si sos niño o niña, ponen expectativas en la crianza. Y este camino para poder haber llegado a esta campaña fue una colaboración de muchísimas agencias de Naciones Unidas, no solo ONU Mujeres, sino también UNICEF desde su mirada, ¿no?, de la niñez, PNUD, el Fondo de Población de Naciones Unidas y en alianza sí con InMujeres, con la Unión Europea. Entonces eran muchos actores tratando de buscar cuál era la manera de llegar a la audiencia común y corriente para que traten de reflexionar sobre esta crianza. Sí, sobre todo reflexionar en el sentido de que aquí no se trata de que alguien lo haga todo bien o lo haga todo mal, ¿no? Todos hemos aprendido en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, cómo educar a nuestros hijos y a veces no nos planteamos, no reflexionamos sobre lo suficiente sobre estos aprendizajes que tenemos de pequeños, algunos de los cuales pueden traer una trampita. Yo, mi hija, cuando era pequeña, por ejemplo, decía que ella no quería ser princesa, que ella quería ser cavernícola. Y yo decía, ¿qué le pasa a mi hija? De una hija muy especial, porque no tiene unos patrones. Se sale de la norma. Se sale de la norma, ¿no? Y bueno, qué bien, ¿no? Que, digamos, ella tenía su propia manera de ver las cosas, ella no se quería ver circunscrita a un rol muy particular. Y de alguna manera la campaña nos interpela en ese sentido. Pensemos un poquito en si no estamos, sin quererlo, repitiendo patrones que hemos aprendido cuando éramos pequeños en nuestras familias, pero que capaz no están a lo mejor estimulando siempre esa lógica de igualdad y que, bueno, vale la pena reflexionar sobre eso. La campaña busca llamar a la reflexión, ¿no? Como tú decías, como ustedes decían. Ahora, ¿pretende también dar herramientas de algún tipo para justamente que estos educadores, padres, puedan fomentar vínculos sanos? Sí, exactamente. La segunda fase, que va a ser en el 2026, estamos trabajando ya todos estos organismos que te comenté conjuntamente para abordar guías para que tanto las familias o en las escuelas puedan trabajar y ser orientados de esa manera. O sea, esto fue un lanzamiento que tratamos de enmarcarlo en el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, pero toda la segunda parte es justamente las alianzas con otros organismos, por ejemplo, con el Ministerio de Educación y Cultura, con la ANEP, con Ceibal, también con ámbitos del sector privado como los shoppings, para justamente difundir y seguir trabajando todas estas cuestiones que
si no nos las ponen ahí enfrente, es como que es difícil verlas, porque las tenemos absolutamente naturalizadas en la cotidianidad de nuestras vidas. Y esto, sumando a lo que contó Pablo respecto a su hija, yo soy la que coordino ONU Mujeres y muchas veces me ha pasado, tengo mellizos, que a veces digo, uy, ¿qué dije? Creo que no está bien lo que dije, claro, ¿no? a veces el llamado Todos de alerta tenemos está, estereotipos. pero después, claro, vos decís, bueno, o sea, uno puede darse cuenta de que lo que está haciendo no está bien o hay algo que le hace ruido. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Y ahí aparece una pregunta y no siempre hay una respuesta, ¿no? Estas guías que planteabas podrían venir a solucionar o a dar una guía justamente para decir, bueno, mi respuesta ante esta situación debería ser esta. Claro, el qué hago. Claro, porque aparte de acá, por ejemplo, el rol de la familia es muy importante, da la sensación que tal vez es el más importante, pero también juegan un papel importante los diferentes centros educativos, porque por ejemplo se puede dar la particularidad donde capaz en tu casa uno de tus hijos viene y dice, no, los varones no lloran, y vos le decís, no, pero ¿cómo no? Los varones pueden llorar. No, pero lo que pasa que, no sé, en la escuela, en el colegio dicen que no, entonces claro, ahí como que tiene que haber una sincronización, ¿no? Para bajar un mensaje común. Sí, totalmente. Y justo ahora que tú decís lo de los centros educativos, tengo una anécdota que me parece que es súper ilustrativa de los sesgos que también maestros y maestras tienen, que es cuando el Plan Ceibal puso las pruebas de pensamiento computacional, que son creo que en sexto de escuela. También a la par hizo una encuesta a los maestros y maestras a ver cómo les parecía en su clase, a quién les iba a ir mejor, si a las niñas o a los niños de su clase. Entonces tenemos los dos resultados al mismo tiempo, esa misma semana. La encuesta, ¿qué es lo que da? Que la mayoría de los maestros y maestros dicen que le va mejor a los niños en esa prueba. Y el resultado real de la prueba dio que le dio mejor a las niñas. Entonces, ¿esto qué es? Son justamente estereotipos. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué importa? ¿Se equivocaron como pensaron? Bueno, pero ya sabemos que hay muchos estudios que evidencian que ¿no? el impulso o la apertura a las carreras de STEM, muchas veces las niñas se les pone como más obstáculos. No, claro. Yo siempre pongo como ejemplo el fútbol femenino. Antes vos veías a jugar a una mujer y decías, no sirve para jugar al fútbol. Claro, pero es que no tenía oportunidades. Hoy, con el paso del tiempo, el fútbol femenino se ha desarrollado de tal manera que hay mujeres que juegan mejor que los hombres. Claro, entonces porque es el tipo de, ¿cómo diría yo?, de prejuicios que tenemos también los varones, ¿no? La campaña, de alguna manera, yo pienso que nos interpela en el sentido de decir, bueno, ¿qué varones y qué mujeres queremos en la sociedad, ¿no? Y obviamente hay diferencias entre los hombres y las mujeres, pero a veces nosotros las agudizamos sin quererlas. Entonces, por ejemplo, las mujeres no juegan al fútbol, o el famoso los hombres no lloran. Entonces se fomenta sin quererlo que el hombre no muestre sus emociones, que las guarde. Se considera normal a veces actitudes más o menos violentas, me acuerdo a mí en el fútbol, siempre no te dicen, jugando entre hombres, las cosas que se dicen, ¿no? Porque si uno no, digamos, si uno es virulento en la cancha, está siendo muy hombre, ¿no? Y si alguien se queja, parece que no sabe jugar, cuando jugar no significa dar patadas en la cancha. Pero hay gente que tiene también ese patrón, digamos, asimilado. Y este tipo de situaciones, como por ejemplo las peleas, tienen que ver con el amor y ese tipo de cosas que uno al final va metiendo, va generando sin querer una lógica que lleva al varón a no mostrar, digamos, sus sentimientos, a avergonzarse de mostrar las emociones o incluso a naturalizar la violencia en situaciones en las que no debería estar normalizada, ¿no? Entonces, eso sin quererlo son las semillas que como padres nosotros ponemos. Yo creo que en la paternidad se ha avanzado muchísimo. Hay cosas como esa del fútbol femenino que son muy ilustrativas también de un cambio de patrón mental, pero es algo en lo que tenemos que seguir reflexionando, ¿no? Porque no hay un manual de instrucciones absoluto para los padres y para las madres, ¿no? Los niños vienen sin manual, pero ese planteamiento hay que hacérselo constantemente para evitar reproducir, digamos, desigualdad sin quererlo. El tema de los juegos me parece que es muy interesante, que habría que problematizarlo porque así lo plantea la campaña. Yo creo que las casas y también los centros educativos son buenos lugares. El concepto de que a una mujer se le regala una muñeca, una cocinita. Entonces, claro, después cuando hay encuestas, las niñas dicen, bueno, yo me siento buena para las tareas domésticas. Y sí,
si desde que sos muy chiquita, lo que te regalan es una muñeca que vos la tenés que vestir, desvestir, cuidar, y te regalan una cocinita donde vos te dedicás a cocinar, mientras a tu hermano varón le regalan una pelota, le regalan un arco, le regalan, yo qué sé, poder treparse a un árbol, por decir de alguna manera. Entonces ahí vos vas sesgando. Y yo sumaría un actor más importantísimo. Se mencionó la familia, se mencionó los centros educativos y los medios de comunicación falta. Porque los medios de comunicación amplifican y exacerban todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Con la publicidad, con los comentarios, ¿no? Entonces, hoy en día con el consumo de todas esas cosas en las redes sociales, en los canales, creemos que también hay una responsabilidad enorme de los medios de comunicación de poder cortar. Sí, ¿no? sí, de quitar ese mensaje histórico que limita. Que limita, que es dominante. Y también, ¿cuánto tiene que ver esto con intentar debatir en la sociedad por qué ocurren tantos hechos de violencia? ¿Por qué ese concepto? Bueno, venimos de un femicidio terrible en el departamento de 33, una mujer que vivía en Maldonado, se muda a 33 y su ex marido la sigue hasta 33 y la mata y le hizo la vida a cuadritos años. Ese sentir que es de mi propiedad, tiene que volver conmigo, aunque ella no quiera. Entonces, ¿cómo tiene que ver todas estas ideas de crianza con estos después resultados? Bueno, somos lo que nos criaron, ¿no? Somos el resultado también de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo y lamentablemente en el relacionamiento entre hombres y mujeres también hay patrones que uno va aprendiendo cuando es pequeño, cuando está siendo criado y también después, ¿no? En el entorno en el que se crece y en el que se mejora. Pero a mí me parece que el tema no es solamente el que se hable de, por ejemplo, que yo a mis hijas siempre le he llamado princesas. No estamos diciendo que no se puede llamar princesa a una niña. El tema es que se asocie ese concepto de princesa a una persona que no tiene vocación de llegar a ser presidenta de la República o investigadora del Pasteur, por decir algo. Y que se le diga que ser princesa es estar callada o escuchar o vestirse de una manera y no participar en la conversación. Es decir, ¿dónde vienen los tópicos después? Y si tu hija te dice que no quiere ser princesa pero quiere ser jugadora de fútbol, decirle no, tienes que ser princesa. Bueno, si la niña quiere jugar al fútbol o quiere hacer otras cosas, es porque en ese momento es lo que le está llamando y le está gustando, ¿no? Entonces, es un poco... En realidad, muchas veces esas cosas no las pensamos, reproducimos lo que nosotros hemos aprendido. Y yo siempre lo digo, sobre todo para los varones, a los que hemos tenido la suerte de disfrutar la paternidad, que somos muchos y cada vez más, creo que el tema es también muchas veces desaprender. Aprendimos muchas cosas cuando somos niños, la mayoría buenas, pero también hay que desaprender algunas que de buena fe nos enseñaron y que quizás a veces son una rémora de la cual tenemos que irnos soltando, porque si no, esos patrones se reproducen y acaban en los casos más extremos, como el que tú comentabas, ocurriendo no solamente con personas mayores, ¿no? Acordémonos hace un año o dos, realmente adolescentes que ni siquiera estaban en la mayoría de edad, este caso en Punta del Este, en fin, cosas que obligan a replantearse si esos patrones, digamos, que hay en la educación no tienen que, en algún caso, ser un poco revisados, ¿no? Un poco o mucho en algún caso. Sí, creo que hay un hecho clarísimo que la violencia hacia mujeres y niñas es lo más extremo, ¿no? La manifestación más extrema. Pero la violencia empieza con la desigualdad. Vos sabés que tenía una pregunta, Magdalena, puntualmente para vos que hace años que estás en esto. Cuando pensás en estas discusiones, ¿no? ¿Pensás en ir mejorando progresivamente algunas cuestiones o ves algún retroceso de alguna manera? Porque me parece interesante también plantearlo, ¿no? Porque a veces uno habla y dice, bueno, gracias a Dios hemos cambiado algunas cuestiones y estos son derechos adquiridos que ya nadie los toca. ¿Es tan así o vos que interactuás constantemente decís, no, bueno, pero pará, hay que prestar atención acá porque si bien avanzamos, también estamos retrocediendo? Sí, a ver, si miramos con hechos objetivos de qué es lo que ha pasado en Uruguay, no hemos modificado mucho las cifras de femicidio. Más bien están absolutamente estancadas.
Lo mismo pasa con las denuncias, incluso incrementando. Entonces, cuando hacemos el balance y decimos, pero ¿por qué no podemos modificar esta realidad, ¿no? Que impacta como sociedad? Porque imagínate la cantidad de niños y niñas huérfanos, todas las pérdidas que tiene la vida de esas mujeres para una sociedad. Pero entonces, si hacemos el análisis, vemos, bueno, marcos normativos, o sea, leyes, se avanzó un montón en Uruguay. Un montón en Uruguay y en toda la región de América Latina. Uruguay tiene desde el año 2017 una ley integral y hay 14 países de América Latina que tienen leyes de femicidio y un montón de avances en lo normativo. Entonces, en ese sentido, las mujeres están mucho más protegidas. ¿Por qué? Porque hay un marco legal que tiene que garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y el Estado es responsable de aplicar esas leyes. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿qué es lo que vemos? Los números no han cambiado. Vemos que hay normas sociales que siguen muy, muy arraigadas respecto a los temas de desigualdad en Uruguay, que tal vez puede haber cambiado lo discursivo, pero no tanto en la cuestión de hechos reales de la vida cotidiana. Entonces, hay que trabajar en las normas sociales, porque cada vez tenemos mejores marcos normativos y mejores servicios de atención. Por ejemplo, en Uruguay, además de las tobilleras, que fue algo muy exitoso para prevenir femicidios, ahora se incorporó una app, Élida se llama, que va a empezar en funcionamiento ahora en diciembre, que es algo sumamente innovador, que las víctimas van a poder tener un seguimiento más cercano. Tal vez esta mujer de 33, si hubiera tenido esa app, podría haberse prevenido eso. Entonces, en marcos normativos y en servicios sí que hemos mejorado, pero en normas sociales creo que estamos sumamente muy estancados. Y también Uruguay tiene que poder avanzar en la implementación de gran parte de artículos de la ley que aún no se han implementado por falta de recursos, por falta de articulaciones. Por ejemplo, los juzgados multimateria. Que se había dicho en la ley la creación de los juzgados multimateria y resultó ínfimo la creación de esos. Entonces, creo que hay que trabajar en las normas sociales, hay que trabajar con los diferentes actores, pero con una voluntad política clara y con recursos claros, si se quiere implementar ese marco normativo en su cabalidad. Y es importante también señalar que Uruguay, que es un país bastante avanzado en sus indicadores sociales, comparativamente con la región y con el mundo, cuando uno mira las áreas en las que está más rezagado, esta es una de ellas, ¿no? Uruguay tiene indicadores en violencia de género que están bastante por debajo de la media o los países con los que compite, digamos, en otras dimensiones del desarrollo social. Es decir, que en este aspecto está bastante rezagado, ¿no? Pensemos que en España, por ejemplo, hay unas 40 y pico mujeres que mueren víctimas de femicidios al año, y en Uruguay son 25, 26, 27, siendo un país muchísimo más pequeño, ¿no? Entonces eso da una idea de la magnitud del problema. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que la ONU es un organismo internacional, ¿han visto en algún otro país un ejemplo de evolución que sirva como de faro, ¿no? Porque es lo que ustedes decían, las normas se desarrollan, avanzan, pero no se termina traduciendo en la práctica, al menos en Uruguay. ¿Qué pasa en el resto del mundo? No hay ningún país en el mundo que haya logrado la igualdad y no hay ningún país en el mundo que haya eliminado la violencia hacia las mujeres, ni siquiera los países desarrollados. ¿Pero avanzado o disminuido sus sí, métricas? Avanzado, sí, por supuesto. Hay varias iniciativas que han mostrado muy buenos resultados. Por ejemplo, ahora Uruguay está inspirado y mirando un modelo que está en la provincia de Córdoba, que se llama el Polo Mujer de Córdoba, que lo va a liderar InMujeres, la posibilidad de réplica y traer a Uruguay el modo de funcionamiento de ese Polo Córdoba. ¿En qué consiste? Es que en un mismo lugar físico, cuando una mujer sufre violencia, puede acudir allí y ahí tiene todos los servicios que tienen que estar totalmente articulados y coordinados del Estado para su atención. Por ejemplo, va a estar allí un servicio de ACE en el caso de violencia sexual, va a estar el Ministerio del Interior en caso de que haya que colocar la tobillera, va a estar el Ministerio de Trabajo para las hojas de ruta de salida
¿no? laborales o de formación. Entonces es como InMujeres, Fiscalía. Entonces eso es un modelo que fue evaluado y que ha logrado significativamente reducir la violencia y tener mejores resultados para que las mujeres puedan salir adelante. En Uruguay sabemos que está todo todavía demasiado fragmentado y una mujer que sufre violencia tiene que hacer una peregrinación por diferentes lugares y no es muy fácil, además de haber sufrido violencia, no es muy fácil la salida, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, esa baja percepción del riesgo que existe, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, el caso de Pablo Laurta, que está preso en Argentina, que mata a su expareja y a su ex suegra, y ahora el caso de 33. Son hombres que se pasaron años, no un rato, no una vez, años persiguiendo. Laurta perseguía a su expareja. Este hombre que mató el fin de semana a su ex mujer, se pasó años persiguiéndola. Ella se mudó de departamento y esto siguió. La uruguaya que se muda de Uruguay precisamente a Córdoba, años escapando de Laurta, de este hombre, y nada logra detenerlos. Lo que pasa es que ahí me parece que este es un tema muy complejo, ¿no? Ese es como el lado más extremo de lo que pasa, pero esto empieza desde que una relación de 15, 16 años, el novio quiere controlar todos los movimientos de su novia, ¿no? Entonces hay que empezar a detectar, digamos, patrones de comportamiento desde una etapa muy temprana, porque todo eso se va complicando y complejizando y la violencia se va naturalizando de determinadas maneras hasta que llega a su versión más extrema, que es la del femicidio, la persecución y el femicidio. Pero esos son solamente unos pocos casos de un problema que es mucho más grande, ¿no? Que estadísticamente afecta a un número de personas muy grande y que exige un cambio social. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en una sociedad, yo lo viví en mi propio país, donde ha habido mucho debate sobre este tema y también muchos cambios en los últimos 20, 30 años, es hablar mucho de esto. Por eso la responsabilidad de los medios es muy grande. Hablar de este tipo de casos, plantearlos, ponerlos en la conversación cotidiana de la gente, es el primer paso para que la gente sea consciente de que hay un problema y que hay que conversarlo. Y luego ir explorando maneras también de ir cambiando eso para que el futuro sea diferente. Todo lo que comentábamos antes tiene que ver con situaciones para prevenir ya el desenlace, ¿no? Una tobillera, ese tipo de cosas, es cuando hemos llegado a una situación en la cual estamos en una situación absolutamente extrema y hay que hacer todo lo posible para evitarla. Pero lo ideal es obviamente poder prevenir ese proceso para no llegar a este tipo de situaciones en los cuales ya estás casi entre la vida y la muerte, ¿no? Y eso exige un cambio social, exige una conversación, exige un cambio cultural. Y bueno, eso es parte de la conversación. Y hablando justamente del mensaje, ¿cómo trabajaron el lenguaje y el tono de esta campaña para hablarle también a los hombres, remarcar esto que estamos planteando, sin que se sientan rechazados o que les genere un sentimiento negativo que después se termina volcando en odio, ¿no? o en este tipo de sentimientos? Bueno, la campaña tiene todo un proceso de elaboración con todas las instituciones que formamos parte de este proyecto Violencias en Foco y generamos insumos, ¿no? Hicimos junto con Cifra grupos focales, encuestas para ver un poco las percepciones, ¿no? y el arraigo de estas normas sociales en hombres, en mujeres, según las edades. También trabajamos con la agencia de comunicación, con Amén Ciudadana. Entonces, fuimos, y además la mirada de todas estas instituciones, entonces, y la Unión Europea, fuimos como intentando afinar los mensajes y viendo por dónde era mejor ir y cómo era mejor abordar este tema de las normas sociales. Y realmente creemos que después del lanzamiento, que tuvo como mucha aceptación, no nos vamos a quedar acá, vamos a trabajar ahora con guías de orientación, pero creo que tuvo como mucha aceptación, porque recién cuando uno, es como mirarse en el espejo, ¿no? Recién ahí empieza a reconocer este tema, entonces tal vez la segunda vez se lo va a replantear. En la encuesta que hace la empresa Cifra, dice 4 de cada 10 no quiere que sus hijos varones jueguen con muñecas. Pasa que es un tema como muy disruptivo. Sí. Plantearle a una familia que tiene un hijo varón que lo impulse a jugar con muñecas o que lo deje si él pide jugar con una muñeca.
yo creo que son como escenarios complicados. Exacto, y sin embargo, por ejemplo, 9 de cada 10 sí acepta que las niñas jueguen al fútbol, ¿no? Entonces ahí vemos lo que decías tú, cómo, bueno, ya la sociedad ya aceptaría que las niñas jueguen al fútbol, pero no, varones con muñecas no, todavía no. Entonces, justamente, todo eso, esos claro, insumos... pero lo que vos dijiste hace un rato también es muy importante. Una cosa es el discurso y otra cosa es llevarlo a la práctica. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Porque... En el discurso todo sale mucho mejor, pero aún eso está la cifra de lo que dijo Ana María. 4 de cada 10 en el discurso no ven bien que los varones jueguen con un muñeco o una muñeca. Entonces, en el discurso, en algunas cuestiones... Estamos mucho mejor en el discurso que en los hechos, pero igual en el discurso todavía uno nota ciertas pero resistencias. me detenía en el número que vos decís, 9 de cada 10 decías, Sí. Aceptaría que la mujer juegue al fútbol. Sí. Ahora, cuando te lo preguntan, capaz que si vos sos el papá de esa niña, llevarlo a la práctica es un poco más difícil. A eso me refería. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros trabajamos mucho con organizaciones de fútbol, con OFI, Organización de Fútbol del Interior, y la liga femenina. Siempre, muchas veces te encontrás con todos esos casos que conversás y las que juegan al fútbol te dicen, no, después de 10 intentos que mis padres querían que hiciera ballet, que hiciera tocar el piano, que no sé qué, fue como que vieron mis cualidades y vieron que me encantaba, que era acá, y entonces me dejaron jugar al fútbol. Pero todas han llegado con muchos más obstáculos. Y en el tema de las muñecas y los varones creo que es un tema como a debatir, porque va a costar mucho. Yo creo que muchos de los que están mirando deben estar pensando que estamos todos locos nosotros acá, pensando que a mi hijo le voy a dar una muñeca para jugar, pero ¿qué se creen? No sé, me imagino esa reflexión. Yo hoy compartiría una reflexión, porque yo entiendo la pregunta que nos hacías antes. Aquí no se trata de decir que los varones son malos o que educan mal a sus hijos. Empecemos por ahí. Nadie tiene la receta perfecta de la educación de sus hijos y eso es que nosotros obviamente partimos de esa base. Lo que también estamos planteando, y es lo que plantea la campaña, es que sin querer hacemos muchas veces las cosas mal, porque los padres y las madres muchas veces hacemos cosas mal. Eso es inevitable, nadie es perfecto. Y que hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Y yo creo que la campaña lo que está planteando es que muchas veces sin darnos cuenta nosotros reproducimos valores que pueden acabar afectando el futuro de nuestros hijos y que eso es algo que vale la pena pensar. Si, por ejemplo, estamos limitando el crecimiento de una niña que puede perfectamente tocar el piano o ir a ballet, pero si lo que le gusta es otra cosa, ¿por qué no darle esa oportunidad si es la actividad que le gusta a ella? O viceversa, o un varón que a lo mejor no le gusta el fútbol y le gusta hacer otras cosas, pues tampoco no lo va a obligar a jugar al fútbol si no es lo que le gusta. Obviamente le facilita algunas cosas, la inserción social, en fin, una serie de temas, pero hay que plantearse esas preguntas porque como en cualquier cosa en la sociedad, no plantearse preguntas no te ayuda a crecer. Y yo creo que en este tema, y sabiendo además como en Uruguay, la prueba es el fútbol femenino. Uruguay ha sido un país que ha estado en primer nivel en fútbol masculino y todavía tiene un reto, ¿no?, en el fútbol femenino de ese crecimiento. Bueno, está llegando ahora muy fuerte, pero creo que es bastante reciente. Yo llevo aquí 4 años, pero no sé cuánto tiempo, digamos, cuándo despegó aquí el fútbol femenino en Uruguay. Y le falta muchísimo. Por eso, entonces, quiere decir que eso también es una prueba de que es un cambio que está viniendo. Yo recuerdo cuando era pequeño en España, ninguna compañera mía jugaba al fútbol. No había fútbol femenino prácticamente. O sea, es un proceso... Y esto es una anécdota, digamos, no es el centro de la campaña, pero el punto es cómo educamos a nuestros hijos de manera en que no les ponemos un techo y les abrimos, digamos, un abanico emocional grande y recursos que no hagan que estemos sin quererlo formando personas que puedan, en su versión más extrema, llegar a estar en lo que tú comentabas antes, ¿no? En una situación en la que probablemente por una muy mala comprensión o mezcla de trayectorias, de emociones, de sentimientos o lo que sea, vivamos situaciones tan extremas como esa o incluso otras que no son tan extremas pero que psicológicamente son un infierno cotidiano para muchas mujeres en este país y en otros países, como decía Magdalena, ningún país ha conseguido lamentablemente erradicar esta lacra de la violencia de género. La última antes de cerrar, ¿tienen pensado medir esta campaña de algún modo? ¿Cuál va a ser el impacto que esperan para qué resultado esperan? Sí, ahora se está en el proceso de las alianzas y creo que para el final del proyecto, que va a ser en octubre del año que viene,
vamos a medir el impacto de esta campaña y sobre todo a través de todas las alianzas que vamos a construir ahora en la segunda fase del 2026. Porque no es una campaña que esté pautada, sino es una campaña de alianzas para que baje en los departamentos, en el territorio, en la sociedad y acompañado de justamente medios de comunicación, familias y centros educativos. Bien, Pablo Ruiz y Magdalena Furtado, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida venimos.